Muy amables. Venos aquí en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor. Hola, amigo, buenas noches, Es por acá. Muy amable. Muy pronto la venganza de presentarse en numerosísimos lugares, cuya lista incompleta pasamos a recitar ahora mismo. Sí, casi no quedará rincón del país en el que no recalemos. Me caso el 8, prepárate el 9. La venganza será terrible. Se presenta el viernes 8 de junio En el Tigre. y el sábado 9 En Ramos Mejía. Señora, si vive en Ramos Mejía La esperamos en el Tigre. y si vive en el Tigre, La esperamos en Ramos ya Mejía. lo sabe, la venganza en Tigre El 8. y la venganza en Ramos Mejía. El 9. Me caso el 8. Prepárate el 9. Bien. Hablaremos hoy de cabezas extrañas y misteriosas. Es un tema de miedo. A mí, ¿Cabezas? las cabezas separadas del cuerpo me dan mucho miedo, y solo hay una cosa que me da más miedo, que ¿Qué? son las cabezas que están junto a un cuerpo. Comenzaremos por la mitología griega. Famosa fue la cabeza de Orfeo. Como sabemos, Orfeo fue el poeta más grande, más famoso de todos los tiempos. Poeta y cantor. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a las fieras, como todos sabemos, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música, como en las películas norteamericanas de rock and roll. En Zona, Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se alzan todavía en la posición de una de sus danzas. Les parecerá que esas posiciones angulosas que tienen algunos árboles, particularmente cuando carecen de hojas, recuerdan ciertamente a algunos bailarines y parecen que los... Y siguió cantando hasta llegar al mar. Hay que ser pertinaz con el canto, ¿eh? Te cortan la cabeza, queda la cabeza flotando en el río y la tipa sigue cantando, ejército del Ebro, cum, para, cum, para, cum. Bien. Llegada al mar, las corrientes marinas condujeron el valero a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, tomaron el resto del cuerpo y lo enterraron en Liebetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza de Orfeo, fue atacada por una serpiente y Apolo la transformó en piedra. No a la cabeza, sino a la serpiente. Fue guardada entonces en una cueva de Antiza y allí profetizaba día y noche hasta que Apolo, viendo que sus oráculos en Delfos, en Greneo y Claro habían sido abandonados, nadie iban todos a escuchar cómo profetizaba el mate de Orfeo. Y Apolo se enojó, fue hasta allá, se detuvo frente a la cabeza y le dijo que dejara de entrometerse en sus asuntos y que estaba harto de oírlo cantar. Y desde ese día la cabeza jamás volvió a hablar. Esta cabeza cantante de Orfeo recuerda a la del mítico rey de los alisos, Bendigeid-Vran. Bendigeid-Vran fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, Branwen, en la corte de Matoluch, todo esto en la antigua Irlanda, ¿no?, se trasladó Bendigeid hasta allí para rescatarla, ¿no? Y es famosa la imagen que tuvieron los vigías cuando vieron la llegada de la flota del rey Bendigeid, ¿no? Informaron que avanzaba lentamente un gigantesco bosque sobre el agua. Era porque veían los palos de los barcos tan amontonados que parecían un bosque en movimiento. Pero la lucha de los soldados de Bendigeid para salvar a Branwen
su hija, fue vana, porque los enemigos tenían el famoso caldero mágico que alguien nombra por ahí, el caldero mágico que poseía Matolucci. Y ese caldero servía para resucitar a los muertos. Entonces, cuando los guerreros de Vendigate mataban a alguno, los tipos lo metían adentro del caldero y salía otra vez vivo, y así no hay guerra que se pueda aguantar. Claro, no vale. Al final Vendigate fue herido con una flecha venenosa y entonces le pidió a sus hombres que lo decapitaran. Dijo: miren, muchachos, me acaban de herir con una flecha venenosa que me produce indecibles quebrantos. Por favor, decapitarme. Muy bien, le cortaron el melón. Y él dijo entonces, o quizá lo dijo antes: tomad mi cabeza, llevadla a Lundain y enterrarla en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Ya era un asunto, ¿no? Allí mi cabeza será tan agradable compañía como en los mejores momentos en que estaba sobre sus hombros, dijo el tipo. Y todos se miraban. No crea, no crea. Finalmente le cortaron la cabeza, procedieron como él indicó, y desde ese día canta melodiosamente junto a la roca de Harlech sin detenerse. Esta es la historia del pesado de Vendigate Bran, otro que no deja de cantar ni cuando le cortan la cabeza. Parece Manuel Moreira. Bien. Otra historia, acá viene una que no contaré, pero esta sí. Esta sí. En la mitología romana aparece la leyenda de Olo. Parece que un día, en los primeros años de Roma, mientras unos hombres excavaban en la cumbre de la colina del Capitolio de Roma para construir los cimientos del templo de Júpiter Óptimo, hallaron en la tierra un cráneo enorme. ¿Qué es esto? Un cráneo enorme. Y se atribuyó ese cráneo a un cierto gigante, Olo, lo cual valió al Capitolio su nombre, de Caput Oli, que más tarde se habría convertido en Capitolium. El encuentro fue interpretado como signo o premonición de la grandeza de la futura Roma, que con el tiempo y para los adivinos se transformaría en la cabeza del mundo. En el norte de nuestro país se habla de la humita, que quiere decir cabecita en quechua. El idioma quechua es muy fácil. Humita quiere decir cabecita y todo así por el estilo. Se trata de una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola en la noche, rodando por el suelo, o mejor, volando a ras del suelo, eso es mejor. Produce un ruido suave al desplazarse y suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios con el rostro bañado en lágrimas. Hay veces en que implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiosa situación, aunque nadie sabe cuál es esa situación. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero los viajeros se aterrorizan con la presencia de esta cabeza y salen rajando. Algunos no le temen y afirman que hacerse acompañar por ella en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus, como por ejemplo la humita. También hay versiones terribles de esta leyenda. Hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella hasta el amanecer, y otros que explican que quien escucha las palabras de la humita pierde las propias. La palabra de la humita suena para privar de la palabra al oyente. Voltaire también ha hablado de cabezas misteriosas y cuenta esta historia que tiene alguna gracia. Parece que un ermitaño llamado Pascual, en Italia, conocía a un señor vecino de la ciudad de Terni llamado Jacobello, que era muy rico y un poco tonto. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre santos milagrosos, crucifijos que operaban maravillas, etc. Gracias a su elocuencia, Jacobello
llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigían las palabras, hablaban con los mortales. Entre Chato, que es un regalo del Papa, y que habla como la burra de Balaam, como los árboles de Dodona, habla y dice verdades interesantísimas. Como a la semana, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había depositado la cabeza. Dijo, mire, me mandaron la cabeza de Roma, y si la puse en una encrucijada oculta por ahí, qué sé yo, usted vaya, dice, párese a la medianoche y la cabeza le va a hablar. Entonces Jacobello, el rico Jacobello, fue, presentó, se paró delante de la estatua, estaba ahí. No era una estatua, era una cabeza. La cabeza. Una cabeza de un cráneo sería, de un muerto, qué sé yo. Y por ahí, nada. En eso se oye la voz de la cabeza. Y le dijo, Dios trata de recompensar tu piedad. Te participo que hay escondido un tesoro de 100.000 escudos en la entrada de tu jardín. Pero no vayas a buscarlo sin antes haber puesto ante mí una cacerola llena de marcos de oro en moneda de poco valor. Jacobello, víctima de terror, pero también de codicia, se fue enseguida, abrió su cofre y puso delante de la cabeza parlante la cacerola llena de dinero. El ermitaño Pascual desapareció y nunca más fue visto por ahí. Y nada más, ahí termina la historia. Nombremos para terminar algunos seres mitológicos con cabezas raras. Ahí están los trolls. En las naciones escandinavas, los gigantes de la antigua mitología que habitaban en Jotunheim y guerreaban siempre con los ases, ¿no? Bueno, estos gigantes decayeron, según Borges, en rústicos trolls, que son elfos malignos y estúpidos que moran en las cuevas de las montañas o en aburridas chozas. Pero dice que los más distinguidos tenían 2 o 3 cabezas. Eso es raro, ¿no? Una clase hegemónica basada en la multiplicidad de cabezas. No está mal. Está bien, dice. También aparece el Nesnaz, que en realidad tiene media cabeza. Un ojo, una mejilla y así, ¿no? El Nesnaz anda en Borneo y en algunos lugares de la China y se encargan del comercio, son intermediarios entre los hombres y los demonios en asuntos comerciales. Se los distingue porque tienen medio valero nada más. Y el último es el Cuyata, un gran toro dotado en su cabeza de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices, 4.000 lenguas y ya en otro orden 4.000 pies. Para trasladarse de un ojo a otro, de una oreja, hacen falta 500 años. Se trata de una cabeza muy extensa. Muy grande. Es el último comentario histórico que se hará. La cabeza del Cuyata es extensa. Hemos ido a... Discúlpeme, hay unos bustos, esculturas, muy recientes en muchos municipios del Gran Buenos Aires. Ajá. Que no la pegan con la proporción entre la cabeza del prócer en cuestión y los hombros. Ajá, sí. Siendo la cabeza muy pequeña para esos hombros o demasiado grande. Claro, yo le voy a explicar lo que sucede. Es que las cabezas de próceres, acá en la Argentina, sí, se fabrican en un establecimiento. ¿Pero en dónde? Y los cuerpos de próceres en otro. Es otro proveedor. Es otro proveedor, son otros escultores, y a veces la comunicación no es buena, y sí. A mí me da la sensación, discúlpeme, no quiero denunciar aquí ninguna corruptela, pero por ahí
tienen cabezas y dicen, mira, vamos a inaugurar una plaza Juan Bautista Alberdi. Tenemos acá el melón de Alberdi, pero nos falta un cuerpo. Claro. Y mire, tenemos poco, mire. Tenemos el de Juan Azurduy. Aquí está este. Sí, bueno. Y le dan el cuerpo, y el cuerpo por ahí resulta muy pequeño. Y claro, aparece la cabeza de Alberdi sostenida apenas por un cuerpo insuficiente. Y otras veces pasa lo contrario. Lo contrario, yo el otro día vi uno, no quiero mencionar ni el municipio ni el prócer, pero cabeza muy chiquita, en un cuerpo grande, y encima como de yeso pintado de dorado. Muchachos, no pinten de dorado. ¿De dorado qué cosa? ¿Toda la estatua? Sí. Era como el príncipe feliz. El busto, sí. Sí, pasa, hay que tener cuidado cuando el cuerpo es muy grande, que la cabeza no se te caiga por el agujero del cogote. Claro, después queda asomándose. Asomándose, como algunas personas que yo conozco, que se asoman a su propio cogote. Podría ser más interesante la escultura. Sí, podría ser más interesante. Acá hemos denunciado, sí, que a muchos próceres le afanan el caballo en las plazas. Le afanan el caballo y lo dejan de a pie al prócer. Qué horror, señor. Y bueno, se ha dado el caso de próceres de a pie que son trasladados a otra plaza donde lo ponen en ancas de un prócer acaso más encumbrado. Y entonces el general Las Heras en ancas del general San Martín. Claro. Y van Las Heras agarrado así. Bueno, eso también es algo que hay que denunciar. Tomamos nota. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca y después de discutir un rato, el tipo me dijo lo que yo ya sabía, que es que cada vez que se habla de cabezas no hay más remedio que poner el tango que se llama precisamente Por una cabeza. No es que no haya otros. Puedo citar el tango Cabecita Negra. Puedo citar la canción brasileña Cabeza Hinchada, pero no son suficientemente representativos. Debe haber otros también. Hay más, sí, claro. No me vienen a la cabeza. ¿Cómo? No me vienen a la cabeza. Sí. Vamos a escuchar entonces a Carlos Gardel en este tango que se llama Por una cabeza y que fue compuesto pensando evidentemente en estos casos que acabamos de enumerar. Adelante.